Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y bueno, desde mi punto de vista y desde este momento pues me gustaría de pronto un poquito y esperaría, ¿no? También que estemos con todas las energías puestas para esta presentación que vamos a hacer en este momento. Denme un segundo, comenzamos aquí a compartir y ya les cuento un poquito acerca de esto tan interesante y con lo que terminó Isabel. Mi ponencia se llama Automatizar procesos legales, la realidad del abogado robot. Denme acá un momentico. Listo. Ustedes en este momento a lo mejor se estarán preguntando pues quién es Jordan Rojas y yo quiero contarles que bueno pues yo soy profesional en derecho, especialista en innovación legal, soy conciliador extrajudicial en derecho, ¿cierto? Actualmente soy el líder de automatización en una startup norteamericana pero que tiene su punto de operaciones en Colombia que se llama Redec. Redec es una ODR o lo que se conoce en español como una empresa de resolución electrónica de conflictos. Además soy docente, consultor corporativo, me enfoco principalmente en hacer consultoría en despachos y en firmas de abogados que buscan ser más productivas y eficientes y soy fundador del podcast Charla Legal, un podcast para no abogados, que si en algún momentico de pronto lo quieren escuchar o ver, pueden escanear el QR que aparece en la presentación. Me gustaría arrancar contándoles qué es automatizar, pero antes de esto me gustaría contarles un poquito de mi trayectoria y muy de pronto al comentario que escuché ahorita del tema del gobierno y demás, si promueve o no, pues déjenme decirles que curiosamente hace poco se presentó por parte de Juan David Gutiérrez, uno de los docentes como un poquito más abanderados también en estos temas y sobre todo que ha estado liderando una investigación en temas de adquisición y posesión de sistemas de decisión automatizada por parte del gobierno y encontró que existen a día de hoy más de 100 sistemas, es decir, el gobierno le está apostando hace un par de añitos a eso y muestra de eso es que durante el año 2019 comencé e hice parte del equipo de abogados, del equipo de ingenieros y el equipo de administradores de procesos que desarrolló y diseñó uno de los primeros robots que se encargaba de elaborar actos administrativos para el Ministerio de Educación Nacional. Logramos realizar un acto administrativo en apenas 12 segundos y podíamos hacer 1000, 2000, 3000 en tan solo una semana, ¿sí? Entonces, hay apuestas y hay maneras de poder llevar a cabo nuestras ideas con distintas metodologías y pues yo lo que haría es de pronto como mirar un poquito todas estas políticas que hay en materia de emprendimiento que desde el sector público, desde inversionistas ángeles o inversión semilla, qué sé yo, pero es posible hacerlo. Dicho esto, y habiendo contado un poquito como este contexto que es bastante importante para la realidad del país, me gustaría comenzar con el concepto de qué es automatizar. Para mí, automatizar es aplicar procesos o procedimientos eficientes, autónomos y tecnológicos para optimizar distintas actividades y mejorar significativamente la productividad o la producción. Y ustedes en este momento se preguntarán, bueno, desde el punto de vista legal o jurídico, ¿qué se puede automatizar? Entonces yo les puedo decir, se pueden automatizar fácilmente cualquier actividad repetitiva, ¿sí? Se puede automatizar cualquier actividad de baja complejidad y que inicialmente requiera poco razonamiento, por lo menos de manera inicial, ¿no? Cualquier tipo de actividad que permita una solución estándar. Y por ejemplo, desde de eso sabemos mucho porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces suele suceder que se busca en internet, por ejemplo, minuta de un contrato de compraventa, minuta de un contrato de arrendamiento, minuta de unos estatutos para constituir una SAS. Hagan de cuenta que esas son soluciones estándar que pueden ser fácilmente automatizadas y adicionalmente que tengan un impacto significativo. Ya les voy a contar por qué y de dónde viene este impacto significativo. Eh,
Antes de entrar un poquito en materia, como a grandes rasgos, me gustaría hablarles un poquito de tecnologías que son usadas para automatizar procesos. Uno de esos es el RPA, que fue lo que hicimos para el Ministerio de Educación. Un RPA pues es un robot, un software que permite automatizar cualquier tipo de actividad repetitiva en cualquier sistema operativo. Digamos que es un robot que puede interactuar con un sistema operativo y es básicamente estos contra los cuales está diseñado, estos CAPTCHA como los de Google en los cuales pregunta si eres un robot o no, básicamente. También encontramos, ya en el sector blockchain, encontramos los contratos inteligentes, que ya hablaremos más adelante de esto, y la inteligencia artificial. Todas estas tecnologías tienen algo en común, principalmente, y es que ni fueron hechas para abogados, ni mucho menos fueron hechas para el sector legal. Pero bueno, ustedes se estarán preguntando cómo funcionan estas tecnologías en la práctica. Generalmente, y aquí quiero hacer un paréntesis, no quiero decir que es que el abogado está condenado a aprender a programar, no, ni mucho menos. Creo que al César lo que es del César y zapatero a tu zapato, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer los abogados es aprender, así como nos formamos en hacer interrogatorios, nos formamos en un montón de habilidades propias del abogado. También es importante que nos empecemos a entrenar en otro tipo de habilidades. ¿Para qué? Para que el día que un despacho, el día que una firma, el día que ustedes mismos decidan implementar tecnologías para su solución, sepan, uno, qué es lo que necesitan, dos, sepan qué pedir, tres, sepan cómo pedirlo, ¿cierto? Y cuarto, que ese desarrollo, si es que implica un desarrollo, sea lo más posible o lo más fiel a lo que ustedes realmente necesitan. ¿Listo? Entonces esto implica que nosotros debemos entender más o menos cómo funciona una lógica de programación, ¿cierto? No tenemos que aprender a programar, pero sí debemos comprender cómo es la lógica de la programación. Generalmente, cuando vamos a interactuar con alguna tecnología de estas, lo primero que tenemos que hacer o generar es un input. Ese input es el ingreso de información. Ejemplo, un formulario como el de Justo, que justamente nos hablaba Isabel. Ustedes inician, digamos, o ponen en marcha ese flujo de trabajo a través de un formulario. Ahí ustedes están generando unos inputs, como bien puede ser el nombre, el número de cédula, entre otros. Ahí, digamos que para efectos de poderlo hacer como más entendible, es como generar todas aquellas instrucciones o información, ya sea a través de texto, documentos, imágenes o números, para iniciar ese trabajo. Posteriormente, la tecnología debe procesarla. Entonces puede procesarlo a través de reglas preconcebidas o puede generar un procesamiento para lograr un entrenamiento de una inteligencia artificial, ¿cierto? Para hacer algún análisis de datos, para extraer datos, para traducir, para lectura de manuscritos, entre otras, ¿sí? Digamos que estas listas son como un poco enunciativas, son mucho más amplias. Y lo que terminan haciendo luego de que hacemos el input y de que está procesado, nos genera un resultado. Hay una respuesta, un output, que pueden ser precisamente aquellos datos capturados o aquellos datos ordenados o analizados o traducidos, entre otros. ¿Listo? Todo esto nosotros lo hacemos desde la programación, pero todo esto antes de ser programado necesita ser diseñado a través de flujos. Y aquí nosotros debemos comprender algo y es que la tecnología nos permite otorgar distintas visiones a los conflictos que queremos resolver. También siendo un poco conscientes de que con las formalidades en las cuales de pronto los abogados nos solemos como caracterizar un poco más, hemos construido y facilitado la construcción de barreras que imposibilitan que hoy en día, a día de hoy, en Colombia, más personas tengan acceso a Internet que acceso a justicia. Entonces, son problemáticas que debemos resolver y sin duda, al ser un problema, es un conflicto. El principal enfoque que debe tener cualquier tipo de herramienta, como lo decía anteriormente Isabel, es en el usuario. Y aquí a lo mejor nos podemos estar pareciendo un poquito más al design thinking o al legal design thinking que a otra cosa, ¿cierto? Pero lo realmente importante es que cualquier tipo de solución que nosotros pretendamos realizar tiene que estar enfocada en ese usuario.
Si el usuario es abogado, tiene que estar la herramienta desarrollada para que el abogado la pueda, digamos, como implementar o la pueda ejecutar, ¿cierto? U operar de manera intuitiva y fácil. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros, por ejemplo, no sé, pasa cuando sale un sistema operativo nuevo, hay una curva de aprendizaje que el usuario debe superar y entre más intuitivo sea, esa curva de aprendizaje se podrá superar en mucho menor tiempo y eso va a implicar también reducción en sobrecostos, en fin, porque si nosotros desarrollamos alguna solución o alguna herramienta, ¿cierto? Que no está enfocada en ese usuario final, que puede ser muy precisamente el ciudadano de a pie, vamos a estar perdiendo en muchos sectores y por esto es importante planificar y entrenarnos también en cómo gerenciar un proyecto. Ahora, entrando un poquito en el Ministerio de Educación y lo que logramos hacer con este RPA, pues imagínense ustedes que, bueno, eso es como el día a día de muchas entidades en el país, ¿no? El Ministerio de Educación Nacional tenía tres problemas muy puntuales y muy graves. Uno de estos problemas es que tenían demoras en la elaboración de actos administrativos. ¿Por qué? Porque contaban con trámites complejos. Y adicionalmente tenían más de 5.000 solicitudes represadas a partir del año 2015. Esos son datos que son proporcionados por el Ministerio en el año 2019. ¿Qué requerían ellos? Una solución diseñada a la medida. Y ahí nace lo que se llamó como el Plan de Descongestión del Ministerio de Educación Nacional. Cuando nosotros ingresamos a revisar este tema, esta problemática, pues nosotros diseñamos 4 soluciones muy puntuales. La primera es crear un flujo de trabajo que nos permitiera encontrar los problemas que debíamos atender y sobre todo dónde poner el foco, ¿cierto? La segunda es que creamos un robot que podía elaborar de manera automática un acto administrativo en apenas 12 segundos. Y esto es un dato muy importante, no solamente porque medir es importante, sino porque uno, los abogados no estamos acostumbrados a que nos midan la productividad, ¿cierto? Y menos cuando estamos luchando contra un robot que hace una actividad repetitiva. Hay que las cosas como son. Los abogados del Ministerio de Educación Nacional, muchos de ellos estaban realizando actividades repetitivas y repetitivas y repetitivas todos los días. Y dentro de esas actividades apenas estaban logrando presentar 80 resoluciones entre 10 abogados para que fuesen aprobadas o no por los filtros. ¿Sí? Cada trabajo que realizaba un abogado debía ser supervisado por un filtro que jerárquicamente era como el superior. Y este decía si está bien, no está bien, y los que no estaban bien los regresaban. Es decir, había reprocesos. Nosotros logramos reducir esos reprocesos gracias a controles exigentes de auditoría y de calidad en un 98% de precisión. Es decir, los reprocesos apenas fueron cercanos al 2%. Y adicionalmente, tengo que decirles que muchos de estos abogados cuando se enteraron de que un robot estaba haciendo el trabajo de ellos mejor, pues obviamente surgieron muchos miedos y el principal miedo es que serían reemplazados, es decir, su trabajo iba a ser reemplazado por el de un robot. Cosa que no fue cierta, porque nos dimos cuenta rápidamente que el volumen de trabajo y el flujo subió y el ministerio se volvió altamente productivo, con lo cual tuvimos que entrenar a estos abogados para que comprendieran no solamente cómo funciona la tecnología, sino para poder aprovechar esos conocimientos con los que ya cuentan de los procesos internos de la entidad y poderse concentrar en problemas realmente complejos, realmente importantes, donde iban a tener mucho más impacto. Como quien dice, esos trabajos de carpintería y de repetición eran fácilmente sustituibles, pero no lo que podían hacer con su capacidad de razonamiento. Y por ende fue importante, uno, modificar la manera en que se les estaba calificando a estos servidores públicos y dos, reenfocar las funciones que tenían dentro de la entidad. Y de aquí surgen varios retos, y de hecho ya enuncié algunos, como por ejemplo medir la productividad de los abogados del área. Tuvimos que medir en tiempo, ¿cierto?, cuánto producían. También tuvimos que graficar el trámite de una resolución desde que una institución de educación superior solicita algo al ministerio hasta que la resolución que estaba ya elaborada y firmada por el viceministro debía ser notificada. Es decir, un flujo bastante amplio, ¿no?
Luego tuvimos que revisar puntualmente el alcance de la normatividad vigente en el país, esto prepandemia, es decir, para el año 2019, y también revisar cómo los abogados del MED, del ministerio, iban a ser reemplazados por un robot y poderle dar la vuelta porque pues claramente para nosotros fue una barrera que debíamos superar. Claramente nos dimos cuenta de que habían unas ventajas innegables y es que logramos generar una reducción en tiempos y agilidad en la atención. Se disminuyeron muchos costos porque no solamente, hagan de cuenta que el hecho de que se demoraran tantos años, de que tuvieran 5 años de atrasos, 4 o 5 años de atrasos, generaba que no solamente se presentaba una petición por parte de una institución de educación superior o un docente o una persona que se fue a estudiar al exterior y que necesita hacer su trámite de convalidación para que su título que generó afuera en otro país sea válido en Colombia, sino que por cualquiera de estas tres alternativas o vías o solicitudes o peticiones, se estaban generando más derechos de peticiones y más tutelas por cada una de ellas. Entonces, se redujo sustancialmente el hecho de que tuviera que volver cualquier usuario externo de la entidad a volver a presentar una petición o a solicitar que se tramitara más rápido o a ver con ayuda de un juez qué es lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Generalmente con las tutelas. Y también logramos directamente ampliar la capacidad de respuesta de la entidad, toda vez que ya no limitábamos la respuesta a una jornada laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde de los 10 abogados de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio. Y adicionalmente logramos un impacto social positivo. Y aquí lo tenemos. Yo les suelo llamar usuarios felices. Aquí en esta captura que tomé de mi LinkedIn, un contacto realizó su solicitud de convalidación de una maestría que hizo en la Universidad de Salamanca en España y reconoce que en un proceso súper rápido del Ministerio de Educación Nacional fue convalidado en Colombia su título de máster de la Universidad de Salamanca, perdón, y en el resuelve vemos los rastros de lo que hace un robot. Habiendo agotado el RPA, quiero hablar un poquito de blockchain. Entonces aquí quiero que seamos un poquito pacientes de pronto si se nos generan como muchas dudas o podemos recibir mucha información. ¿Y cómo nace esta vaina? Esto nace con un white paper que se escribe aproximadamente en el año 2010 o un poquito antes por una persona que se hace llamar Satoshi Nakamoto. A la fecha nadie sabe quién es, ¿sí? Este man plantea una solución a un problema de intermediación financiera que suelen hacer los bancos, sobre todo desde el punto de vista de no tener control sobre mis propias finanzas, sobre mi propio dinero, el hecho de tener que pedirle permiso a un banco para yo poder realizar una transacción. Esto para él significó diversos problemas y por ende origina lo que es una solución descentralizada que no dependa de ningún banco central, de ningún banco, de ningún estado para poder operar y poder realizar transacciones. Como se ve acá, peer-to-peer, entre partes, ¿no? De un punto a otro. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿qué es blockchain? Y yo aquí tomé una definición que se puede encontrar en la página web de IBM, en el cual me permito leer, es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red de negocios. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Eso no es otra cosa más que hagan de cuenta como un libro en el que se están registrando el ingreso de personas, ¿sí? No sé, un vigilante que está tomando a las 12:25 ingreso Pepito. Eso tal cual es. Lo que sucede es que no es un solo libro. Tenemos diversos libros regados en una red en donde hay muchas personas que están validando, denme un segundo, que están validando transacciones a la vez, ¿listo? Entonces, en ese sentido, tenemos digamos como una distribución de la información, ¿vale? Diferente a lo que sucede con un servidor central. Ustedes, por ejemplo, cuando se conectan y van a consultar Facebook, ustedes se están conectando a un solo servidor, ¿listo? Entonces, esa definición, ¿qué es lo que quiere decir?
que uno permite el registro de información de manera inmediata, segura y transparente. Entonces, de forma inmediata porque apenas validamos una información, se inscribe en el libro de registros y se actualiza en todos los demás. Es segura porque para poder alterar ese libro tiene que alterar absolutamente todos los libros de registro. Y es transparente porque cualquier persona puede verificar y conocer qué está dentro de cada bloque, qué hay contenido en esa transacción. Y esto hace que al ser un registro compartido sea inalterable. ¿Listo? Adicionalmente, y creo que es donde está uno de los puntos más fuertes, y es la descentralización, porque sustituye, como la palabra lo dice, todos los intermediarios de transacciones como pueden ser notarios, bancos, entre otros. Y adicionalmente, otorga el control de cada transacción a las personas a través de contratos inteligentes, o lo que conocemos como smart contracts. Y ya que tocamos el tema de los contratos inteligentes, muchos de ustedes estarán preguntando qué es eso. Y yo les voy a decir que es un conjunto de reglas hechas en lenguajes de programación como Solidity o Viper. De pronto si a alguien le interesa y quiere ver, pues esto lo puede buscar en YouTube, lo puede buscar en Internet y puede aprender a programar un contrato inteligente, no es complejo, ¿listo? Por si alguien en el auditorio está interesado. Estas reglas están contenidas en una blockchain o en un bloque, ¿listo? Y se ejecuta de manera automática, ya veremos. Entonces, pasamos de un contrato típico y tradicional con diversas cláusulas, ¿cierto? Que a veces son redundantes, complejas, con un lenguaje lejos del usuario, porque creo que si nos hacemos la pregunta de cuando hacemos un contrato, generalmente pensamos en la persona que lo necesita, pensamos en ese ciudadano que necesita una herramienta de prevención y no un arma para un litigio, que comprenda cada palabra, cada frase, cada oración y cada párrafo que está contenido en ese documento. Creo que lo hacemos más que todo para que en el momento en que lo lea un juez sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo decidir. Entonces pasamos de esto a un contrato de manera de código que se puede autoejecutar. Ya veremos cómo funciona y precisamente aquí, cómo se realizaría una transacción a través de blockchain, y yo me permití pintar cómo podría ser una compraventa de un inmueble a través de blockchain. Entonces, de la parte izquierda podemos ver esa cadena de bloques, ¿listo? A la parte de arriba tenemos un bloque que significa la transacción anterior. En el bloque de la mitad es la transacción en la que hay un smart contract de un contrato de compraventa de un inmueble y la transacción siguiente. ¿Listo? Dentro de este bloque de la mitad podemos ver que hay un contrato inteligente en donde están contenidas, entre otras, y de manera muy clara, tres cosas. Uno, la cosa. Dos, el precio. Y tres, la transferencia de la propiedad. Todo esto es absolutamente autoejecutable. ¿Por qué? Porque yo precisamente puedo describir la cosa a través de un código de programación y con ella puedo hacer que, por ejemplo, a través de plazos o condiciones se genere automáticamente el pago del precio o el pago de alguna sanción o algún incumplimiento. Como se pueden dar cuenta, esto quiere decir que yo ya estoy pensando absolutamente en todos los posibles escenarios y una resolución rápida y automática de cualquier conflicto, que esto perfectamente en un escenario tradicional podría demorarse años. Aquí lo estoy haciendo en el preciso momento en el que se genera o el cumplimiento de la condición para que se pague el precio o el incumplimiento para que se pague la pena, por ejemplo. Y adicionalmente, la transferencia de la propiedad. Esto, obviamente, digamos, bajo la legislación colombiana tendríamos que ver qué hacer con esos terceros que ya veremos cómo actúan a la fecha. Entonces, entre otras, y si nos damos cuenta, tenemos dentro de un solo bloquecito, ¿cierto? Aquel justo título y aquel modo. Y esto nos trae beneficios, y es que tenemos transparencia en la negociación desde el principio.
Además, va a facilitar el recaudo de los impuestos, el justo recaudo de los impuestos. Y digo justo porque muchas veces las notarías son usadas de pronto para disminuir el pago de aportes al Estado. Adicionalmente, que la oponibilidad del negocio se hace de manera inmediata. Al momento en el que se registra el bloque ya se puede consultar y ya yo como comprador tengo acceso a esa propiedad. ¿Listo? Y adicionalmente que hay una inmutabilidad e inmodificabilidad de ese contrato, cosa que yo para poderlo modificar, ¿cierto? Como la cadena de bloques y el blockchain lo que hace es que todo lo que esté contenido dentro de ese bloque no lo pueda yo como mover o trasladar o alterar con el tiempo, cosa que sí podría suceder con un contrato, pues yo tengo dos alternativas básicamente. Una es utilizar lo podríamos llamar como una especie de cláusula compromisoria, pero en este caso no nos vamos ante un tribunal de arbitraje, sino que nos podemos ir ante, se llama Cleros, es una startup argentina que desarrolló un protocolo de resolución de controversias para contratos inteligentes, en el cual a través de jurados se pone a discreción una controversia y estos jurados toman una decisión y resuelven el conflicto, ¿listo? Pero como una cláusula compromisoria, tal cual, esta debe ser incluida en el contrato inteligente desde el momento en el que se programa, es decir, previo a que se envíe para su validación y se incluya en este libro de registro. Y adicionalmente tenemos otra alternativa y a lo mejor yo mencionaría una tercera, y esta segunda alternativa es generar un bloque nuevo, es decir, generar un negocio nuevo en el cual yo anule el negocio anterior. ¿Listo? Y posteriormente tendríamos una tercera opción que es lo que se conoce como el oráculo. Lo que sucede es que estos oráculos suelen ser terceros, los cuales tienen de pronto acceso a la transacción y pueden decidir, por ejemplo, si se debe realizar el pago o no del precio o si se debe realizar el pago o no de una penalización. ¿Listo? Entonces tiene como ese acceso y ese poder. Entonces ahí ya no hablaríamos de comprador y vendedor, sino que hablaríamos de comprador, vendedor y oráculo. Ahora, en una transacción tradicional, pues también vemos comprador y vendedor. Lo que pasa es que si nos fijamos que el proceso de compraventa de un inmueble es un poco tortuoso, porque no solamente tienen que ponerse de acuerdo en las condiciones y en una serie de clausulados, ¿cierto? Que son muy técnicos y muy jurídicos, para reflejarlo en un contrato de promesa de compraventa, sino que muchas veces por temas de confianza precisamente y de seguridad, hay personas que todavía creen que ir al notario asegura o la integridad del negocio o asegura que la persona, entre otras, y resulta que desafortunadamente en Colombia por este tipo tenemos diversos problemas como pueden ser, no sé, temas de tierras asociados al conflicto armado del país y demás, lo cual, pues claro, nos pone ante una problemática bastante interesante de qué podría llegar a ser blockchain en asuntos como estos. Y aquí les estoy dando ideas por si se les ocurre a ustedes alguna solución. Entonces acuden ante el notario para autenticar el contrato y a día de hoy, según los últimos trámites que he tenido que realizar en notarías, son aproximadamente 2 semanas después de que radicamos los documentos para que nos llamen a firmar la escritura pública. Y esta escritura pública no nos basta, sino que tenemos que llevarla ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, registro que puede estar tomando 2 semanas aproximadamente en el mejor de los casos. Entonces, si se dieron cuenta, pasamos de algo súper inmediato a algo que puede tomar mucho más tiempo. Listo. Saliendo de blockchain, ustedes se estarán preguntando ahora, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Esta definición la tomé de la página de Amazon Web Services, AWS, y es que dice que es el campo de la ciencia informática dedicado a la resolución de problemas cognitivos asociados comúnmente a la inteligencia humana, como el aprendizaje y la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Digamos que para poder decir, y lo vuelve al tema del contrato inteligente, que se plantea uno la pregunta desde la propia palabra, desde el propio momento en el que le dicen inteligente o inteligencia, ¿no? La inteligencia tiene una definición muy particular y está asociada, por ejemplo, a la generación de ideas, a la creatividad, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos llegar como a debatir si realmente estamos frente a algo inteligente o no.
Desafortunadamente, el contrato inteligente no es inteligente. No es capaz de autogenerar, digamos, como conocimiento o producirlo, ¿sí? O producir una idea y demás. Está simplemente para cumplir unas reglas que he puesto en un código, ¿sí? Podemos hablar de un programa. La inteligencia artificial sucede algo similar. Lo que sucede es que a través de problemas matemáticos y de algoritmos busca emular diversos procesos cognitivos, ¿sí? Que son relacionados con el aprendizaje humano o con los procesos que suelen realizar o que solemos realizar los humanos para resolver problemas. ¿Listo? Hay diversos casos de uso para la inteligencia artificial. Respecto al funcionamiento no me voy a extender porque pues básicamente ya lo vimos, existe un input, hace un procesamiento y nos entrega un resultado de acuerdo a lo que le hayamos pedido que haga o a lo que le hayamos entrenado o a lo que le hayamos como programado, ¿va? Hay inteligencia artificial en muchas de las actividades que hacemos y, por ejemplo, bueno, la inteligencia artificial se origina en los años 60. Ustedes dirán, pero si recientemente estalló y hace unos años lo vimos, por ejemplo, en la fotografía celular y demás. Los chatbots, a la par con la inteligencia artificial, se crean y se inventan en los años 60 aproximadamente, ¿sí? Lo que sucede es que debido a la capacidad de procesamiento tan limitada que existía en esa época, pues no se podía hacer como mucho con esa tecnología, como lo mismo pasó con el blockchain. El blockchain viene desde hace mucho tiempo, pero no fue sino hasta hace poco en el cual existió la capacidad de poder poner en marcha una tecnología como esas, ¿listo? Entonces, muchas veces el ser humano es un poco más visionario y lo que sucede es que la tecnología a veces no nos permite hacer lo que nos imaginamos que puede llegar a hacer. En este caso, recientemente hemos visto que la inteligencia artificial es usada para el rescalado de pantallas, ¿sí? Los televisores, para el uso de chatbots, no sé, para los que están atender flujos de conversación, para la atención a clientes o consumidores, entre otros. Es utilizado para score crediticio. No sé si ustedes conozcan la tarjeta de RappiPay, de RappiBank. Ellos tienen una inteligencia artificial con la cual, de acuerdo al comportamiento que tengan ustedes con su tarjeta y dentro de la aplicación Rappi, les otorga un puntaje que no es el mismo puntaje crediticio de Datacrédito o de otra central de riesgo, sino que es un puntaje interno. Digamos que yo lo he venido pensando un poco y digo, oiga, pues si yo tengo el producto porque no conozco la manera en que estas personas me están calificando, ¿cierto? Es decir, como en Europa, que las personas tienen derecho a conocer cuándo están siendo, cuándo sus datos están siendo usados para sistemas de decisión automatizada como este score crediticio de Rappi. También es usado para la programación asistida y de aquí ha surgido uno de los usos tal vez un poquito más problemáticos de ChatGPT, BART, entre otras inteligencias artificiales, y es que ha generado alarmas en el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque así como nosotros le podemos pedir qué opina de tal cosa o que me dé cierta información, también de acuerdo a un prompt. El prompt es básicamente aquella solicitud y que yo le hago a una inteligencia artificial, o mejor, la forma en la que yo me comunico con una inteligencia artificial a través del lenguaje, ¿sí? Cómo yo le genero esa solicitud. Y los programadores de esto saben mucho porque han logrado realizar prompts, ¿sí? Solicitudes a ChatGPT que les permite adelantar gran parte del desarrollo de un programa, de un software. Para los que se están preguntando cómo hacemos para desarrollar una idea que tenemos en la cabeza, pues sí, señores, ChatGPT les puede ayudar. Pero ¿cuál es la alarma que ha saltado? Y es que así como pasó con los jueces que han utilizado inteligencia artificial aquí en Colombia, pasa con los programadores a nivel global, y es que debido a esto se ha disparado una pereza alarmante en la programación. ¿Y cuál es la consecuencia más directa? Los bugs en el software. Y esos bugs pueden hacer que yo, por ejemplo, pueda encontrar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información y pueda acceder, por ejemplo, a los datos de los estudiantes del Tecnológico de Antioquia. Hay diversos datos, sensibles o no. ¿Listo? Eso pasa con un bug. Por eso es tan alarmante que los programadores se hayan dejado llevar un poco de lo maravilloso que puede ser ChatGPT.
También es usado para la edición de fotografía, para calcular indemnizaciones. Digamos, les pongo aquí un caso que se ve mucho en Estados Unidos y es accidente laboral, perdí un dedo o sufrí una lesión. Entonces, de acuerdo a tu edad, a tu expectativa de vida, a tus enfermedades, etc., calcula de cuánto debe ser tu indemnización. ¿Listo? En la fotografía, para la composición musical, de hecho, para la edición musical y para la asistencia médica. Y en la asistencia médica de esto se ve desde que IBM desplegó Watson, que es su inteligencia artificial, y con Watson incluso han ganado realities de concursos médicos con su inteligencia artificial. Y actualmente Watson es una opción predilecta para las juntas médicas en las cuales tienen que tomar decisiones complejas porque parte de la información que alimenta esta inteligencia artificial son las bases de datos científicas que en tiempo real se alimenta y puede a lo mejor diagnosticar y asistir cualquier enfermedad rara o que no sea de pronto como divulgada todavía con la rapidez que se espera dentro de la comunidad médica, pues esta inteligencia artificial puede hacer eso y un poquito más. Ahora, como lo venía anunciando, hablemos un poquito del uso por parte de los jueces en Colombia. Y aquí hay dos casos un poco, no sé si ustedes los han conocido, han tenido la oportunidad de hablarlos en esos escenarios académicos. Y uno, lo vimos en Cartagena, ¿sí? Un juez decidió utilizar ChatGPT para motivar y sustentar una sentencia de tutela sobre un tema de salud. El caso, digamos que es relevante, ¿sí? Los hechos del caso, pero llama mucho la atención la manera en la que lo hace, sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones que tiene la decisión de un juez, ¿sí? Ya veremos la importancia de esto. Básicamente lo que hace es hacer ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos a ChatGPT y ChatGPT le responde. Y lo que hace el juez es copiar y pegar tal cual la respuesta que esta inteligencia artificial hace. ¿Listo? De este ejercicio, Juan David Gutiérrez, profesor de la Universidad del Rosario, se da la tarea de emularlo al día siguiente de que se publica la noticia y que se conoció la sentencia de tutela que expidió este juez de Cartagena. Y, oh sorpresa, ChatGPT empezó a generar no solamente variaciones en la respuesta, sino que además se empezó a inventar las fuentes, ¿cierto? Empezó a inventar información. Entonces, claro, es un poco complejo porque lo que le sucedió al primer juez es que no validó que esa información que le estaba dando esa inteligencia artificial era confiable, ¿listo? Simplemente le pareció acertada de acuerdo a su praxis, copió y pegó. En el Tribunal Superior del Magdalena también sucede algo similar con un auto que expide la magistrada María Victoria Quiñones, en el cual se fija fecha y hora de la primera audiencia que se realiza en Colombia en el metaverso. ¿Qué sucede? Que dentro del auto que fija fecha y hora para esta audiencia inicial, hace también unas preguntas a ChatGPT respecto de cómo le hace ella, ¿cierto? Para autenticar a las partes, para saber que realmente son ellas y no otras, ¿cierto? Lo que suelen hacer generalmente que te piden que muestres tu cédula y tu tarjeta profesional. Ella se lo empezó a preguntar cómo hacerlo en el metaverso, ¿listo? Entonces, pues la respuesta es que ChatGPT le dio acertadas o no, igualmente copió y pegó. Entonces toma la decisión, fija la fecha y hora para la audiencia, dejando la puerta abierta a esto que vamos a ver a continuación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es tan grave? Yo aquí tengo 4 razones muy importantes y creo que son un poco contundentes. Uno, porque estos jueces desconocieron el componente técnico que trae consigo esta tecnología al usar una inteligencia artificial como si fuese el buscador de Google. Y aquí Isabel lo decía muy bien y es, los equipos interdisciplinarios son muy importantes, son demasiado importantes. ¿Listo? Por todo, porque el ingeniero nos da elementos que los abogados no conocemos y viceversa. Además, porque usaron una inteligencia artificial que no está hecha para asistir a jueces y abogados en la práctica jurídica y menos para justificar decisiones. ¿Listo? Digamos que a la fecha hay herramientas tecnológicas que pueden ser más o menos fiables que ChatGPT,
pero que están hechas justamente para asistir a jueces y abogados, y lo vemos por ejemplo en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y lo vemos en Singapur, donde también se están moviendo mucho este tipo de tribunales digitales y automatizados en cierta medida, pero con las validaciones del caso, con todo un diseño de una infraestructura pues hecha para eso, ¿no? Digamos que si entramos a buscar qué es ChatGPT, la propia empresa OpenAI, que es la que crea esta tecnología, nos dice qué es, y es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial avanzado. Es un modelo de lenguaje, no es un abogado robot, no es un sistema hecho para abogados, y es más, es tan así que producto de estas controversias, hoy en día ChatGPT hace la advertencia de que no debe ser usado para usar para sentencias judiciales, para tomar decisiones, entre otras. Nos hace la advertencia cuando les preguntamos, por ejemplo, qué pasaría en el caso de que un niño menor de no sé cuánto con tal enfermedad no pueda acceder a la salud. ¿Listo? Además, como tercera razón, porque ChatGPT, al igual que BART es este modelo de lenguaje pero de Google, suelen inventar respuestas y cuentan con un grado de imprecisión bastante importante. No sé si de pronto ustedes que miran mucho internet vieron la noticia de que cuando Google hizo el lanzamiento de BART, se inventó algo muy grave, y es que le preguntan en el lanzamiento a BART que cuál fue la primera fotografía de un exoplaneta que vio el telescopio James Webb. Y la respuesta que da tres respuestas, ¿listo? Y la segunda respuesta que da es una respuesta inventada, pero para nosotros pasó desapercibida porque nosotros no sabemos absolutamente nada de astronomía, ¿sí? No somos expertos en descubrir planetas y mirar de qué están compuestos y si hay vida o no. Lo tuvieron que hacer los propios científicos de la NASA, desmentir a una empresa como Google, ¿listo? Porque, entre otras, comenzó a divulgar información que no era correcta. Y por último, es grave porque se pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos al usar sistemas automatizados sin su conocimiento y sin su consentimiento. Ustedes saben que en Colombia, para poder hacer tratamiento de los datos personales de los datos personales, se debe contar con la autorización del titular. Entonces, no sé hasta qué punto los jueces hayan de pronto tenido en cuenta esta situación, ya que varios de la situación y del hecho, por ejemplo, en el caso de la sentencia de tutela, fueron divulgados a ChatGPT. Ustedes se preguntarán después de esto, si eso quiere decir que no se puede usar una inteligencia artificial para actividades jurídicas, y pues yo le tengo que decir que no es eso. Nosotros tenemos que conocer muy bien el alcance de las tecnologías, y esto no implica que nos tengamos que volver programadores, como ya les he dicho, ni ingenieros en nada. Nosotros tenemos que ser esa balanza ética, ¿sí? Y que sepa, además, tenga esa pericia en las tecnologías para que podamos llevar cualquier desarrollo de cualquier herramienta en un aspecto lo más decente posible, ¿sí? Porque hoy en día las cosas hay que decirlas, hay modelos de negocios que se basan en el uso de los datos, y hay empresas que hablan de vender datos como si fuese, mejor dicho, como si fuesen empanadas. Y los datos personales son muy delicados. ¿Por qué? Porque pueden estar inmersos datos como los datos de salud, ¿cierto? La ubicación, no sé, cosas por el estilo, y nosotros no podemos disponer o por lo menos permitir que el lugar donde estemos prestando nuestros servicios empiece a utilizar tecnologías para asuntos que rebasen la línea ética. ¿Listo? Aquí en Colombia hay un marco normativo interesante, a pesar de que muchos estarán de acuerdo en que puede hacer falta regulación, pero muchas veces pues, la regulación trae como cosas positivas y otras adversas, especialmente cuando se suelen tomar definiciones que limitan la capacidad de crecimiento de un desarrollo. En Colombia, el artículo quinto de la ley 527 de 1999, que no es otra cosa que el principio de equivalencia funcional, nos dice que, y lo aplica para efectos probatorios, y es básicamente que
cualquier medio de pruebas, digamos que esté en un escenario digital como un mensaje de datos, desde que tenga su equivalente funcional o desde que sea su equivalente funcional a una prueba como tradicional, como el documento en papel, por ejemplo, puede ser plenamente practicada y será válida. Posteriormente, con el CEPACA y con el Código General del Proceso nos dimos cuenta que dentro del procedimiento se incluyeron temas como, por ejemplo, la notificación electrónica, y en el Código General del Proceso, en la parte que habla de los documentos, se reconoce a los mensajes de datos como un documento y que adicionalmente estos mensajes de datos se presumen auténticos. En el mismo desarrollo se basa la ley 806, el decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022, que no hacen mayor aporte, honestamente, sino que basan mucho su postura en la transformación digital, ¿cierto? Que ya nos estamos dando cuenta con esto que acabamos de ver. Nada de esto es transformación digital, todo esto es tecnología pura y dura aplicada a procesos jurídicos, pero si se dan cuenta, nada de esto está en la ley 2213-2022, por ende, hace falta mucho camino. Y respecto de Europa, por ejemplo, que ha tenido avances bastante positivos e interesantes, nos hace falta mucho. Y una ley que me gusta mencionar, que es la ley 2220 de 2022, que es el Estatuto de Conciliación, incluye, entre otras, bueno, quiero hacer una advertencia, y es, uno, a pesar de que esta ley incluye y permite el hecho de utilizar sistemas o plataformas que automaticen total o parcialmente un trámite de conciliación, eh, deja como al arbitrio o al libre consentimiento de los centros de conciliación, por ejemplo, cómo van a construir este tipo de plataformas. Entonces, a pesar de que hay unos principios para las conciliaciones virtuales que incluye esta ley, ¿cierto? Este estatuto de conciliación es muy genérico todavía, deja mucho al azar y veremos cómo madura, ¿sí? Digamos que esto es una puerta nueva que abren, pero veremos si el legislador peca de confiado o al contrario fue visionario y permitió que se pudiese desarrollar una automatización de trámites conciliatorios con total libertad. Y no me quiero ir antes de contarles qué es lo que está haciendo innovador en el sector legal. Y creo que ya hablamos de Cleros, que es un ODR, una resolución electrónica de conflictos basados en blockchain por medio de jurados para contratos inteligentes. Los RPA para agilizar actividades jurídicas repetitivas, y aquí el RPA, a diferencia de la inteligencia artificial o el blockchain, es una tecnología que por su amplia divulgación en distintas actividades es una tecnología mucho más madura que las otras, ¿listo? Ya ha pasado por una curva de exploración bastante amplia y un RPA hoy en día es mucho más seguro, sobre todo por las capacidades que puede llegar a tener en comparación a una inteligencia artificial, por ejemplo. No nos podemos olvidar de la inteligencia artificial, sobre todo para identificar conflictos, para prevenirlos, para el estudio de largos expedientes y algo muy importante, y es la predicción de resultados en litigios. ¿Listo? Es decir, como metes una serie de documentación, metes el caso, metes los hechos, pones en qué juzgado o en qué tribunal se realizaría el litigio y te dice, mira, tienes un porcentaje de tanto de éxito en este caso y adicionalmente te puede llegar a sugerir alguna estrategia legal en el sentido de decirte, oye, a lo mejor lo que a ti te conviene es tomar la sentencia tal y esta estrategia completamente, pues mucho más rápido, ¿no? Y aquí creo que hay un problema bastante importante, especialmente para lo que suele hacer un abogado junior recién egresa. Entonces los abogados recién egresan están siendo llamados en su mayoría o estaban siendo llamados en su mayoría para realización de líneas jurisprudenciales, estudio de contratos, de expedientes, entre otros, ¿no? Entonces aquí radica una obligación muy importante en todas las facultades de derecho y es formar abogados para el día de hoy, formar abogados que conozcan las tecnologías, que las sepan utilizar y les saquen provecho, ¿listo? Para no entrar a competir, porque yo siento que decir que un abogado está compitiendo con una inteligencia artificial o un RPA es injusto y dos, no hay punto de comparación, porque a la larga son tecnologías que son operadas por seres humanos y ahí es donde tenemos mucha importancia los abogados.
Y por último, el blockchain para negocios y actos jurídicos, como las compraventas, para certificar la propiedad, para realizar inversiones, para los actos de accionistas, para contratos, accesos a servicios y experiencias, perdón, entre otros. Y hay unas reflexiones las cuales me gustaría que a lo mejor tuviéramos en cuenta. Estas reflexiones están dadas a que, uno, tenemos que utilizar la tecnología de una forma que nos pueda ayudar a superar las barreras que con las formalidades hemos venido creando. Dos, destacar lo de los equipos multidisciplinarios, porque fortalecen la manera en que nosotros observamos un conflicto. Cada profesional, cada administrador, el ingeniero industrial, el ingeniero de software, todos tienen una manera distinta de abordar un conflicto y esto puede llegar a enriquecer lo que hacemos en el día a día los abogados. También destacar que la flexibilidad es la clave para derribar todas esas barreras que hemos estado construyendo los abogados durante estos años, especialmente con la ciudadanía, y que adicionalmente, gracias a la tecnología, estamos creando nuevas oportunidades para alcanzar los postulados constitucionales de acceso, cobertura y agilidad en materia de administración de justicia. Y no quiero darles las gracias a todos ustedes antes de hacerles una invitación muy importante, y es invitarlos a que juntos, ustedes que están a puertas de graduarse y que se están formando, se interesen por esto y tengan presente que con esto que estamos haciendo el día de hoy, estamos sembrando semillas para seguir cambiando vidas, y esa es mi invitación. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes, al Tecnológico de Antioquia, a la doctora Milena, a la Facultad de Derecho, por esta invitación y por abrir este espacio tan maravilloso para todos nosotros. Yo creo, a ver, que tiene que haber una conciencia de que existe, ¿cierto? Y la mejor solución a la preocupación es entrenarse en eso. No debemos ser aquí doctores en matemáticas y aprender qué es una red neuronal y cómo el algoritmo puede aquí entrar a afectar y cómo funciona la parametrización y un árbol de decisiones y demás, no. Nosotros tenemos que entender, uno, ojalá sí ese funcionamiento sería ideal para comprenderlo mejor, pero ser esa puerta o ese puente mejor de enlace entre la gente que lo va a desarrollar a la larga, ¿cierto? Estos ingenieros, estos matemáticos, recordemos que la inteligencia artificial pasó a ser una ciencia de la informática. Esto, hay muchos avances que se están haciendo en laboratorios. Muchos de nosotros a lo mejor no estemos ahí, pero sí podemos aportar a que esos casos de usos se generen con mayor acceso a las personas, que impliquen un mayor beneficio para todos nosotros y que sobre todo y principalmente lo hagan desde un punto de vista ético. Y yo siento que si los abogados no estamos llamados a mantener un comportamiento ético desde que nos levantamos de la cama y desde que vamos a representar a una persona en una actuación judicial, hasta el punto de llegar y decirles es que existen soluciones que sí son más económicas que a lo mejor una hora de trabajo de un abogado, pero pues es que para usted es lo más adecuado, sobre todo si no tiene esa capacidad adquisitiva de cómo pagarle unos honorarios a un buen abogado, pues resulta ser bastante, eh, digamos, como democratizante, bastante inclusivo
y adicionalmente le apunta a esos preceptos constitucionales con los cuales nos venimos formando desde hace muchos años. Entonces mi invitación es a que no nos preocupemos y no le tengamos miedo. Creo que estamos muy lejos de un Terminator, ¿cierto? Fíjense ustedes que Elon Musk la semana pasada decía que, y firmó una carta con otros desarrolladores de software en los cuales decían que debería detenerse el desarrollo de la inteligencia artificial porque ChatGPT estaba rozando la moralidad. Y esta semana creó una empresa nueva que curiosamente le va a competir a ChatGPT en temas de inteligencia artificial. Entonces, miremos nosotros la perspectiva de quienes están tomando las decisiones por nosotros y trabajemos porque Colombia no solamente siga siendo un lugar ideal para el desarrollo y la implementación de estas tecnologías, sino para que seamos abogados visionarios y le apostemos a esto, a lo que realmente, a ese llamado que nos hace la Constitución y es que las personas tengan acceso a la justicia, que sea rápida, que sea práctica y que sea justa para todos y equitativa. Recordemos esta cifra, en Colombia más personas a día de hoy tienen acceso a Internet que acceso a justicia. Entonces preguntémonos dónde está el problema y en dónde estamos fallando para que ojalá utilicemos este canal de comunicación tan importante como es Internet y todo lo que nos permite hacer para que podamos ser abogados mejores, ¿no? En nuestro trabajo. Bueno, pues ahí yo tengo, o sea, es una pregunta muy compleja porque es básicamente cómo entras al mundo, ¿no? Del Legal Tech. Y yo siento que uno tiene que primero, desde el momento en el que te interesa, tienes que ser abierto a todo, tienes que ser muy flexible. Tienes que ser como ese abogado que no sea el abogado rígido, estricto, ni con la presentación personal, ni con muchas de las de formalidades, ¿sabes? Yo creo que en esa flexibilidad, en abrirse puertas, porque lo más importante, sobre todo cuando uno no tiene como esa persona que lo ingrese de pronto a uno, es que con tu trabajo, ¿cierto? Con tu iniciativa logres abrirte puertas en un mundo nuevo y esto tú lo logras entrenándote, metiéndote a cursos en, no sé, Platzi o qué sé yo, lo que tú veas que te puede dar como un plus y conocer gente. Ahí tenemos herramientas como las redes sociales, ¿no? Yo lo que he podido observar es que en las redes sociales esta comunidad de abogados tech, ¿sí? Está creciendo mucho.